Estamos en el capítulo 8 de este libro, Un siervo para su gloria. Una de las dificultades en enseñar material como este es que cuando es el mismo autor que le enseña, pues todo le luce. Porque él fue el que lo escribió, él puede cambiarlo, él puede adicionarle, pero cuando es otro el que le está enseñando, entonces el lío es que yo tengo que hacer el mejor trabajo del mundo siendo fiel a lo que el autor escribió. Así que yo estoy esta noche interpretando al pastor Miguel Núñez, y básicamente la idea es que ustedes puedan quedar inspirados, enamorados para leer el libro. Es decir, yo no puedo aquí tomar toda la clase para decirle todo lo que dice el capítulo 8, porque entonces lo que haríamos es leer en voz alta. Yo voy a resaltarles las cosas más importantes con el deseo, con la idea de que luego ustedes más en detalle pues puedan ir a los particulares de todo esto. Estamos en el capítulo número 8, que es ser un siervo para su gloria. Miren esto, el título del capítulo 8 es ser un siervo para su gloria. Y la idea es, ¿cómo podemos nosotros ilustrar con el Señor Jesucristo de qué se trata esto? ¿Cómo luce un real siervo? Y de eso es que vamos a hablar esta noche. Este es el texto principal. Lo voy a leer, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está la palabra clave. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que estaré tratando de resaltar, el ejemplo de Jesús como siervo. Porque hay muchos conceptos que pueden lucir interesantes en teoría, pero la idea en la práctica, cómo se ve, y este es el texto principal que estaremos exponiendo. Dice el pastor Miguel en su libro, este es un pasaje de extraordinaria y profundidad teológica. Para muchos académicos, ellos creen que este texto es el centro de la carta de Pablo a los filipenses. En otras palabras, es, por así decirlo, el núcleo dentro de lo cual se desprende todo el resto del capítulo. Y algo más, de hecho, algunos van más allá, algunos estudiosos de la Biblia, y dicen que este pasaje, conocido tradicionalmente como la autohumillación de Jesús, es el centro no solamente del libro de Filipenses, sino de toda la Biblia, porque explica cuánto le costó al Hijo nuestra redención. O sea, el texto que acabamos de leer tiene una importancia especial. Toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es útil, como nos señala la misma Escritura, pero hay pasajes específicos que traen luz especial al llamado de Dios en nuestras vidas. Si vamos a hablar de un siervo para su gloria, entonces este es el texto de Filipenses. La pregunta es esta: ¿cuál fue el costo de la humillación de Jesús? Porque si hablamos de siervos, estamos hablando de humildad. Y si hablamos de Jesús como un ejemplo de siervo, entonces la pregunta es, ¿cuál fue el costo de la humillación de Jesús? Citando en el capítulo, dice, le costó el descenso al mundo para garantizar nuestro ascenso a la gloria. Le costó la humillación para nuestra glorificación. Le costó la muerte para darnos la vida. ¿Pueden ustedes pensar por un momento en el Hijo de Dios? Cuando dice la Escritura que Dios le dio toda potestad sobre lo creado, y Jesús se humilló por amor a nosotros. De manera que la dinámica es cómo Jesús cede para que nosotros podamos obtener. Cómo Jesús se sacrifica para que nosotros podamos ser bendecidos. Cómo Jesús da
para que podamos recibir. ¿Han visto ustedes a veces cuando nosotros éramos pequeños jugábamos algo que se llama como un columpio, que es como una polea? Entonces cuando la persona aquí está alta, el otro tiene que estar abajo. Y va subiendo y va bajando. Jesús bajó en la polea para que nosotros podamos subir. Esa es la idea. Él descendió al mundo, descendió para que nosotros podamos ascender a la gloria. Él se humilló para que nosotros podamos ser exaltados o glorificados. Él fue a la muerte para poder alcanzar la vida para nosotros. Dice el pastor Miguel, y esto lo voy a leer literalmente como él lo escribe: un siervo para su gloria no vive para sí mismo. Él sabe que su voluntad, sus planes y sus propósitos le pertenecen a su amo. Termina la cita. Es una persona que haya deleite y sentido y propósito en la vida solamente por cumplir el llamado de Dios. De eso es que se trata. No se trata de lo que yo creo, de lo que yo opino, de lo que yo anhelo. Se trata de algo que ya Dios estableció, y soy feliz y soy completo en cumplir ese llamado. Una parte técnica aquí. La palabra siervo que aparece ahí en Filipenses, en el griego, en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, es doulos, que significa esclavo. Y la idea es esta: el propósito de un esclavo puede reducirse a uno solo. El esclavo vive para complacer a su amo. Somos esclavos de Dios. Nuestro anhelo debe ser estar enfocado en una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Nuestra felicidad está íntimamente relacionada a cumplir la voluntad de Dios. Dios ató nuestro gozo y felicidad a su voluntad. Es la idea. No hay una palabra que mejor pueda definir un siervo que esta palabra que está aquí. Dice el pastor Miguel Núñez, hablando sobre esto: no creemos que en toda la Biblia exista un pasaje que muestre mejor que Filipenses 2, del 5 al 8, cuál debe ser el corazón de un siervo que ha entregado su vida para servir a Dios. Ahí está la idea. Entrega para servir. Es una persona que ahora se deleita en hacer la voluntad de un amo, en obedecerle, en exaltarlo. Esa es la idea. Una pregunta que el pastor Miguel trata de responder en el texto es: ¿por qué Filipenses 2, del 5 al 8, aparece en el libro de Filipenses? O sea, este es un texto de mucha riqueza teológica. Uno esperaría que este texto esté en Romanos, que es la carta por excelencia de teología, pero en Filipenses, un libro que lo que hable del gozo, un libro que lo que está hablando básicamente de estimular a los creyentes en eso. Tal vez Pablo lo insertó allí en respuesta a las divisiones internas que estaban ocurriendo entre los creyentes en Filipo, que habían llegado a sus oídos. Es decir, Pablo daba seguimiento a la iglesia que él plantaba. Él recibía noticias. ¿Cómo nosotros sabemos lo que estaba pasando? Miren este texto, en Filipenses 4. Esta es una de las exhortaciones del apóstol Pablo con relación a la situación de esta iglesia allí en Filipo. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había un problema aquí entre estas dos hermanas. No sabemos qué era, si querían estar en el coro. No sabemos si era que estaban inconformes con trabajar en la guardería de niños. La Biblia no dice cuál era el lío. Pero había problemas tan grandes que llegó a Pablo. Y Pablo, para poder enfrentar un problema de división en la iglesia, trae la exposición de Jesús como ejemplo de siervo. Esto es extremadamente importante.
Cuando el apóstol Pablo observó el riesgo que estaba pasando en la iglesia, es decir, estaba habiendo un atentado contra la unidad de la iglesia, por así decirlo. El apóstol Pablo visualizó un conflicto que traía un serio problema en la comunión. Y lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, presentó como una solución a ese conflicto y también para nosotros en la eternidad es, miren el ejemplo de Jesús. Cuando nosotros nos estamos disputando, cuando hay dificultad en ponernos de acuerdo, en obrar de acuerdo a lo que Dios ha hablado, el apóstol dijo, yo creo que nosotros tenemos que aprender algo. Vamos a ver a Jesús. Ese texto de Filipenses 2, 5 al 8 aparece aquí como una propuesta del apóstol Pablo de fortalecer la unidad de la iglesia. Como una propuesta del apóstol Pablo de cultivar más esa unidad, de que seamos motivados a nosotros poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, que nosotros seamos inspirados a cultivar más el bien común que el bien individual. Pablo presenta a Jesús como un ejemplo de siervo en medio de una necesidad que la iglesia tenía de que la unidad debía ser establecida. Al enterarse del conflicto entre estas dos hermanas, Pablo les presenta a Cristo como alguien a quien imitar su estilo de vida, imitar su modelo de servicio, imitar su manera de convivir. Cuando nosotros estamos desbalanceados, necesitamos volver a Jesús. Cuando estamos desalineados en nuestras aspiraciones y conformidades, tenemos que volver a Jesús. Jesús es para nosotros el ejemplo a seguir, sobre todo su ejemplo de servicio. Mírenlo aquí otra vez. Miren cómo el apóstol Pablo introduce aquel texto. Esto es Filipenses 2. Ahorita leímos del verso 5 en adelante. Déjenme volver atrás. Esto es lo que el pastor Miguel hace en el capítulo. Y vamos a ver un poco atrás en Filipenses 2, cómo el apóstol llega ahí del texto de Jesús. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. Déjenme parar ahí por un momento. Lo que el apóstol está diciendo, ustedes dicen que me aman, ustedes dicen que aman la extensión del reino. Ustedes han estado de acuerdo como Dios ha estado obrando. Entonces, esta es la idea. Si somos una familia, si hemos sido llamados por Dios, si tenemos en común todas estas cosas, eso debe tener una respuesta. Él dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hemos recibido su llamado, si hay algún consuelo de amor en ustedes, es decir, tienen un fruto del Espíritu, si hay alguna comunión con el Espíritu, esa es la tercera persona de la Trinidad, si vivimos bajo el efecto del poder del Espíritu en nosotros, si algún afecto y alguna compasión, todo esto son sí, son condicionantes. Si todo eso está, si somos una familia de fe, entonces el apóstol dice, esto es lo que yo deseo. Como apóstol, como su padre espiritual, esto es lo que yo deseo. Hacer completo mi gozo. Si eso lo tradujéramos a dominicano sería, háganme feliz. Déjenme sonreír. Compórtense de tal manera que yo pueda sentir que Dios nos está visitando con una especial gracia. Completen mi gozo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo? Y el texto dice, siendo de un mismo sentido, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hay algo que es un condicionante que se supone que está como creyente. Entonces, si tenemos este poder del Espíritu, vamos a responder así. Miren el texto 3 y 4. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una
actitud humilde, aquí está la actitud de un siervo. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es decir, la labor de un siervo en esencia es una obra de consideración. ¿Cuándo nosotros usamos esa palabra, considerar? Bueno, nosotros tenemos opciones adelante y nosotros la consideramos. Nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Compramos de este color o del otro color? Y entonces analizamos, consideramos. Bueno, la vida del creyente es una obra de consideración, donde yo digo, eso es lo que yo quiero, pero ¿qué beneficia más la familia? ¿Qué bien puede llegar mejor a la iglesia? Es considerar. La vida de nosotros en esencia es una obra de considerar opciones. Y la regla que debe conducirnos es ¿qué agrada más a Dios? ¿Qué glorifica más a Dios? Dice él, considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, había un familiar, un tío mío, que era el símbolo del egoísmo. Eso era increíble. Cuando él terminaba de comer, usted sabe que él decía, comió el pueblo. Queriendo decir, yo comí. Eso es exactamente lo contrario aquí. Considera al otro como superior a ti mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Miren ustedes cómo el apóstol va introduciendo lo que nosotros llamamos la correcta actitud de un siervo. Un siervo considera. ¿Considera a quién? Considera a los demás. Es una persona que enfoca sus actos para fortalecer la unidad, no debilitarla. Sus decisiones no están tomadas para lo que más le beneficia. Sus decisiones están tomadas por lo que más impulsa el reino. Cómo Dios es glorificado. Hay 4 acciones específicas en el texto que leímos. Dice, sed de un mismo sentir. Y la idea es humildad. Eso requiere humildad. No dice, sientan igualito todo el mundo, no es la idea. Sino, ¿cómo nosotros vamos a lograr que lo que Dios ha mandado hacer podamos hacerlo en armonía? Es la idea. Si yo no puedo esperar que todas mis expectativas serán cubiertas, sino yo me sumo a una comunidad de fe. Eso requiere humildad. Dice el apóstol Pablo, sed de un mismo amor. Amor. Y eso requiere comunión con Dios. Déjenme decirle, en la Biblia la palabra amor está íntimamente relacionada con dar. Sobre todo en el Nuevo Testamento, si uno lee el texto más famoso de la Biblia entera, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio. Amar y dar. Hablándole a los esposos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo. ¿Ven ustedes? Usualmente cuando aparece la palabra amar, significa dar. Entonces dice que sean de un mismo amor. Que puedan estar empeñados en focalizar, bendecirse, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Yo no creo que haya que ir a Harvard para entender que tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ¿de qué es que vamos a dar? De lo que Dios nos da. Para amar bien hay que estar cerca de Dios. Para amar como Dios manda hay que estar llenos de Dios. Algo de Él vamos a compartir. Dice, sé de un mismo espíritu. Ese espíritu es, con E pequeña, la idea es internamente, requiere madurez espiritual. Usted ve, madurez significa que yo no me gobierno por las necesidades, sino que yo tengo entendimiento para tener paciencia, sobre todo, saber esperar. Como yo le decía una vez, ¿cómo yo sé que es un bebé? Un ser humano todavía es un bebé. Bueno, un bebé de 3 meses, aquí hay algunas hermanas que tienen bebé pequeño. Cuando el bebé a las 3 de la mañana le da hambre, ¿qué usted cree que el bebé hace? ¿Usted cree que el bebé dice, ay hombre, pero mami está cansada? Solamente faltan 4 horas para ella levantar. Mejor espero. Y así no la mortifico. ¿Usted cree que un bebé hace eso? ¿Qué hace el bebé?
El bebé pega un grito que usted o busca la leche o se tira por la ventana. Hay bebés que son grandes, que ellos dicen, yo quiero, pero espérate, yo quiero, y me lo dan ahora, y si no me lo dan, yo lo cojo. Entonces esa es la actitud de un bebé inmaduro. No podrá haber comunión real si yo no tengo madurez espiritual, a decir, no es el momento. Hay que esperar, quizá hay que orar. La diferencia entre un niño y una persona madura, espiritualmente hablando, es el maduro sabe esperar. Sabe esperar sobre todo en Dios. Su satisfacción no está en lo que él consiga. Su satisfacción está en lo que ya Dios representa para él. La base de su gozo está en un sacrificio que sucedió hace 2000 años, al cual no se le puede ni agregar nada ni restar nada. Entonces nosotros vivimos en una generación ahora que nos movemos de acuerdo a lo que conseguimos. Entonces si yo quiero algo y me lo dan, yo estoy contento. Si no me lo dan, entonces aquí estoy enojado. Eso se llama inmadurez. Un siervo cultiva madurez espiritual porque está llamado a ser de un mismo espíritu y dice de un mismo propósito. Y eso requiere sumisión a nuestra voluntad, a la suya. El punto no es lo que yo digo, el punto es qué dice Dios. Y se acabó el pleito. ¿Qué dice Dios? Usted ve, la belleza de esto es que todos somos diferentes, pero podemos vivir en armonía. Ese es el milagro del Evangelio, ese es el poder del Evangelio. Déjame decir, ¿ha visto usted una sinfónica? A los que saben un poquito de música aquí. Si usted analiza los instrumentos de una sinfónica completa, eso es impresionante lo diferente que son esos instrumentos. Nuestros hijos, ellos estudiaron música clásica y tocaban instrumentos diferentes y parte de nuestra vida estuvo muy ligada a eso. Es impresionante. Usted toma una flauta, un violín. Ese es el asunto más delicado del mundo, hasta en el sonido. Pero usted coge unos trombones de esos grandes, y eso es como un trueno. Y usted coge esa percusión inmensa, eso suena como un gonchino cuando le dan. Usted se imagina que cada músico diga, yo voy a hacer sonar mío. Aquí se va a saber que yo estoy aquí. No, pero cuando esa gente arranca, eso es impresionante, que a pesar de que tienen sonidos diferentes naturalmente, se combinan para hacer una melodía preciosa. Dice el apóstol, completen mi gozo. ¿Cómo? Siendo de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo espíritu, de un mismo propósito. Esta es la estrategia de Pablo para sellar toda posible grieta que pudiera debilitar el cuerpo de Cristo. Recuerden de nuevo, ¿por qué Pablo puso ese texto ahí? Habían problemas en la iglesia. Y él dijo, déjenme presentarle a Jesús. El problema se resuelve individualmente si aprendemos todos a ver a Jesús. ¿Cómo logramos eso? Porque eso suena muy bonito. Óiganlo bien, ser del mismo sentido, ser de un mismo amor, tener un mismo espíritu, un mismo propósito. Eso parece como Disney World. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso aquí? ¿Cómo logramos vivir a la luz de Filipenses 2, del 1 al 4? Y la respuesta es Jesús, imitando a Jesús. Y lo que yo quisiera, en lo que me resta, es, siguiendo las direcciones del libro, capítulo 8, es el ejemplo de Jesús, su autohumillación. Lo que Pablo quiere es, de nuevo, que veamos cómo el imitar a Jesús en su humildad puede ayudar a fortalecer no solamente nuestra vida individual con Dios, sino exaltar su gloria en la unidad de su pueblo. Cómo ser de un mismo sentir, de un mismo espíritu, teniendo un mismo amor, un mismo propósito, si aprendemos la autonegación.
si aprendemos a imitar a Jesús. Y lo que yo quisiera entonces, de nuevo, volver a nuestro texto. Dice, preferimos usar el término autohumillación porque se trató de un acto voluntario de nuestro Señor. Él se humilló a sí mismo. Nosotros encontramos en la Biblia mucha gente que se humillaron, pero lo humillaron. Dios tuvo que bajar, como nosotros a veces, que a veces nosotros levantamos y yo digo aquí duro, y Dios dice, déjame enseñarte. Y entonces a los 10 minutos estamos nosotros ubicados, tranquilitos, pero eso es Dios que nos humilla. Ese no fue el caso de esos. Jesús era Dios, igual en dignidad y en gloria. Y Jesús, Él mismo decidió humillarse por amor a nosotros. Esa es la razón por la cual usamos el término autohumillación. Eso se aplica particularmente a Jesús. Hay una ilustración que el pastor Miguel usa en el capítulo que me encantó. ¿Cómo eso funciona? Dice él, se cuenta una vez, él lo cita, que habían 2 cabras monteses salvajes, que cada una tenía su manera de ser. Ustedes saben cómo funciona eso en la selva. Y en una montaña se encontraron. Era una montaña muy particular porque era un precipicio de lado y lado. Y debían de cruzar, una para allá y la otra para acá. El camino no daba lugar a 2 personas al mismo tiempo. Las dos no podían pasar al mismo tiempo. Y era tan angosto el caminito que no podían devolverse tampoco. Entonces, ¿qué hacíamos? Se encontraban en el punto cumbre. Ni hay para atrás, ni hay para adelante, ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Qué hacemos? Y dice que en el medio de la tensión, una de las cabras entonces lo que hizo fue que se acostó. La otra pasó por encima de ellos y luego pudo cruzar. La única solución fue que una se autohumilló. El problema no se resolvió con fuerzas. El problema no se resolvió con competir. El problema se resolvió con glorificar. El problema se resolvió amando. Tristemente, con mucha frecuencia, tenemos la actitud contraria a estas 2 cabras. Preferimos chocar antes que ceder. Nosotros los dominicanos hasta manejando somos así. Hay gente que dice, o yo cruzo o se trancó el juego aquí. Y lo trancan el juego. Por no tener el amor, la humildad de decir, pasa tú adelante, que le toma 1.5 minutos. Y luego que esté el tapón hay que durar 45 minutos para resolverlo. Pero en la vida está llena de esas oportunidades. Eso lo podemos aplicar a los matrimonios. Hay veces que se tranca el juego. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? No se trata de ganar, se trata de saltar. Eso puede suceder en los padres y los hijos. A veces se tranca el juego. Eso puede suceder en la iglesia. Eso puede suceder en nuestras vidas. Jesús fue a una cruz para enseñarnos algo. Dios es más glorificado cuando nosotros somos más humillados. Esto no se trata de ganar, se trata de glorificar. Pablo les escribe y les exhorta a no ser orgullosos, sino siervos. De nuevo, esto es extremadamente interesante. A una iglesia que se percibía en contención, dificultad de unidad, Pablo le presentó a Jesús como un ejemplo de siervo. Aquí está. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Lo que yo quisiera, en lo que me resta, poder descomponer el versículo exactamente como el pastor Miguel lo hace en el libro. Lo voy a leer otra vez y lo vamos viendo. Eso es lo que se conoce como la autohumillación de Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud? El cual,
aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló aún más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es lo que se conoce como la autohumillación de Cristo. Dice el pastor Miguel, estos versículos presentan el mejor modelo de siervo que se haya escrito en 2000 años de historia, y la mejor estrategia para evitar que el enemigo haga estrago entre nosotros. Termina la cita. ¿Quieres fortalecer tu vida de amor y de unidad entre otros? Este es el ejemplo. Debemos imitar a Jesús. Si quieres saber, decía alguien, lo que un hombre es, no le des responsabilidades, sino privilegios, decía alguien. ¿Quieres saber lo que un hombre es? Ponle poder en sus manos, dale libertades y va a ver qué pasa. Cuando es un líder común, entonces él usa el poder y la oportunidad para él. Su objetivo es exaltarse él mismo. Muchas veces su objetivo es comodidad. A veces vivimos y tomamos decisiones pensando en conveniencia que en fidelidad a Dios. Pero cuando es un líder siervo, él usa su influencia, su poder, las oportunidades para bendecir a otros, para servir a otros. De eso se trata Jesús como un ejemplo de siervo. Yo quiero llamar la atención entonces a 4 elementos de la autohumillación de Jesús. 4 cosas que están incluidas en ese acto que llamamos autohumillación y que son un ejemplo de imitación para nosotros. En primer lugar, la actitud de Cristo. Si vamos a imitar a Jesús como siervo, en esa autohumillación, lo primero es la actitud. El texto lo pone así: haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esa es una palabra extremadamente importante aquí, muy importante. A lo que el apóstol apela es a la actitud de Jesús. Lo que debemos imitar es la actitud que hubo en él. Hay una manera como Jesús vivió, hay una manera como Jesús pensó, hay una manera como él consideró las cosas que Pablo dice, imiten eso. Y cuando la resume, la pone en esa palabra, actitud. Dice el pastor Miguel en su libro, el Señor Jesús, antes de encarnarse, dejó de ser allá toda la gloria para venir a ser hombre, tuvo una actitud mental, una disposición de espíritu, una inclinación natural que usualmente nosotros no tenemos y que le permitió considerar la misión que se le encargaría. De nuevo, ¿qué es lo que nos motiva? Cuando tomamos decisiones, ¿qué es lo que pensamos? ¿Dónde están nuestras convicciones, nuestros valores? ¿Qué es lo que nos mueve en la vida? Si le fuéramos a poner una palabra, actitud. Jesús exhibió eso. El apóstol dice, eso es parte de la autohumillación. Algunas traducciones, esa palabra la traducen como haya en vosotros la mente que hubo en Jesús. Como él razonaba, su mecánica de pensamiento, cómo él llegaba de un punto a otro, una actitud, es un complemento de cosas. Dice Miguel, pastor Miguel, antes de emprender una misión con Dios, él tiene que formar en nosotros una actitud mental propia de un siervo. Ser antes que hacer es la idea. Me voy a decir esto. El pastor Miguel predicaba de eso hace 2 domingos. Nosotros tenemos un propósito en la vida. Nosotros no somos un accidente en el universo. Dios nos creó con un propósito. Y Dios cumplirá su propósito a pesar de nosotros. Pero nuestro gozo y satisfacción está ahí. El pastor Miguel citaba el caso de David, que dice que David
luego de cumplir el propósito de Dios para su propia generación, durmió. Es decir, cuando él acabó de cumplir lo que Dios diseñó, entonces murió. Pero hay una mente, hay una actitud que es necesaria para cumplir esa misión. Nosotros no vamos a cumplir el llamado de Dios y su propósito si estamos llenos de orgullo. Porque esto no se trata de yo ser grande, esto se trata de ser pequeño. Y lo primero que Dios trabaja en nosotros para hacer eso es cambiar esa mente nuestra, esa manera de pensar natural. Uno de los problemas que hace el pecado es que no nos deja ver las cosas como realmente son. El pastor Miguel habla mucho de eso, la lectura de Dios, la lectura mía. Nosotros venimos con un sentido natural y unas evaluaciones de nosotros mismos que están viciadas. A veces nos creemos más inteligentes de lo que somos. Yo decía, yo lo digo como un chiste, pero hay algo de eso que es realidad. A veces, ahora que estamos en el tiempo de las redes sociales, a veces uno escribe algo y uno espera que medio planeta le dé like. Y resulta que nada más son 3 likes. Tu mamá, tu esposa y el hijo tuyo que no tiene opción. Porque tú crees que eso deben publicarlo en el New York Times. Porque se te ocurrió a ti. No, eso no pasa. Y a veces nos creemos hasta más aparentes de lo que somos. Yo me veo en el espejo, honestamente. Yo digo, ¿cómo es que la morena no se desmaya cada vez que me ve? Y ella me ve y dice, buenos días. Porque nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos muchas veces superior. Y lo que Jesús modeló fue lo contrario, como vamos a ver. Él estaba en lo máximo que se podía y descendió. Entonces esto no se trata de ser grandes, esto se trata de ser fieles en lo que sea que Dios nos mueva a hacer. Esa expresión, haya pues en nosotros. El pastor Miguel en el capítulo 8 descompone, yo diría excelentemente bien, muchos aspectos gramaticales que la expresión contiene. Esto se hace mucho en exégesis, idiomas originales. Pero él dice, hay un tiempo, hay un modo y hay una voz de esa expresión. Haya pues en vosotros, está en tiempo presente, en un modo imperativo, una voz activa. Déjenme un minutico aclararle todo eso porque no es tan complicado como él dice. El tiempo es el presente, y lo que eso significa, que es algo continuo. Yo no estoy hablando de haya pues en vosotros esa actitud este fin de semana. Porque ustedes saben cuál es el problema. Los domingos aquí, en el servicio de las 9, de las 11:45, todo el mundo es cristiano. Nosotros cuando estamos alabando, usted levanta esos brazos y llora. ¿Y quién no alaba aquí cuando estamos aquí? Entonces el problema no es el domingo en la mañana, el problema es el lunes en la mañana. Ahí es que se sabe lo que nosotros somos. Cuando usted sale y se topa que el jefe vino con el pie izquierdo, el tránsito de aquí, el dinero no alcanza, le están cobrando más de lo que es, los muchachos no se portaron bien, ahí es que usted sabe lo que hay. Y dice, haya pues en vosotros continuamente. Es un estilo de vida. Y dice que es en un modo imperativo. Eso quiere decir, no están preguntando opinión. Es una orden. Usted sabe que nosotros tenemos problemas con eso. A veces Dios habla y nosotros pensamos que es preguntándonos una opinión. Usted ha visto a los muchachos a veces que la mamá o el papá le dice, vete a bañar. Y él dice, mira, yo lo que creo, yo opino. Tú no estás entendiendo lo que estamos hablando. Cuando un general en la milicia le dice a un cabo Pérez, vaya a recoger tal cosa. Usualmente, ¿qué el cabo Pérez dice? Son 2 palabras. Si dice 3, tiene problemas. Sí, señor. Pero nosotros pensamos que no, que yo puedo explicar por qué. Haya pues en vosotros esa actitud, es una orden. Y lo tercero es una voz activa. Eso significa que demanda una decisión de mi parte.
Pero la primera es la decisión, este es el mandato. Esto no es yo sentado, que eso se va a dar. Dios demanda una respuesta de parte nuestra. Dios espera que yo responda a eso que estoy diciendo. Es algo que demanda de mí un acto de acción. Para yo imitar a Jesús, necesito entender que es un estilo de vida que demanda una respuesta de mí, que no es una opción o una sugerencia, sino que es un mandato. Dice el pastor Miguel, Dios tiene que transformarnos en siervos, porque nacemos rebeldes. Pero Cristo desde la eternidad fue ese gran siervo porque se ofreció para ser el cordero inmolado. Jesús, siendo en forma de Dios, decidió ser siervo. En segundo lugar, no solamente el aspecto de su actitud, sino en esa autonegación hay una renuncia. Jesús aquí lo ilustra con el abandono de su gloria. Dice Filipenses 2:6, el cual, hablando de Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, para que haya una autonegación, tiene que haber una renuncia. Eso no es gratis. Algo tiene que ser sacrificado. Jesús sacrificó parte de esa gloria. Dice, la encarnación de Cristo tiene un carácter especial, ya que el simple hecho de que Dios se hiciera hombre, aun sin que nada más ocurriera, implica un acto de humillación extraordinario. Señores, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, se hizo un hombre. Esa es una humillación inmensa. Hubo una renuncia incuantificable. El Señor Jesús tenía todos los privilegios, todo el poder, y renunció voluntariamente y se humilló por amarnos. Si vamos a ser siervo, tiene que haber renuncia. A veces nosotros tenemos unas ideas de servir que solamente son teóricas en la mente, pero nosotros no podemos llevar a cabo el llamado de Dios en nuestra vida si no renunciamos voluntariamente a ciertas cosas. Esto se trata de renuncia. Nosotros estamos en una generación que habla mucho de privilegios, y lo que Dios nos manda es a vivir por llamado. Son dos cosas diferentes. Miren ideas de Jesús. Con todo el poder del universo a su disposición, Jesús se dejó clavar en un madero. O sea, por un momento piensen en ese momento específico. Los soldados hacían chistes de Jesús. Y Jesús, solo con pensar, muérete, ya era suficiente. Todo el poder del universo estaba a su disposición. Y Jesús se dejó clavar ahí. Miren algo más. Con una autoridad tal que aún los vientos le obedecen, Él se sometió a la autoridad corrupta de los hombres. Eso es impresionante. Jesús aprendió la obediencia en su parte humana, pero Jesús podía hablar al mar y lo calmaba. Jesús está por encima de lo creado. Si nosotros a veces nos creemos poderosos porque tenemos alarma en la casa, o tenemos un parqueo asegurado, y a veces hablamos durísimo por eso. Usted se imagina a Jesús. Entonces, como yo veo la humillación de Jesús, su renuncia, hubo un despojo, algo quedó atrás voluntariamente. Algo más, con los privilegios típicos de la divinidad, se vació de ellos, no los reclamó. Estoy hablando de Dios.
en perfección, no conocía sufrimiento, y todo lo hizo por amor a nosotros. No solamente eso, con todo el conocimiento del corazón de los hombres, le confió su misión a 12 hombres no confiables que lo negarían al final de su vida. ¿Usted puede imaginar por un momento esto? Jesús era omnisciente. Y hay cosas que Jesús sabía que iba a pasar. Y aún así Él se sometió. Por ejemplo, Jesús, antes de ir al Getsemaní, en su momento de más agonía en el ministerio, Él le dijo, yo necesito ser consolado. Imagínense la agonía, la culpa de todos los pecados del mundo sobre sus hombros. Y Él, para poder justificar al pecador, necesitaba recibir toda la ira de Dios sobre él. Y Él, escuchen el equipito de consoladores que Jesús eligió. Lo primero es que se durmieron. Uno le negó. Ustedes pueden imaginarse por un momento cuál era el equipo de ministerio que Jesús tenía. 2 de ellos, los que se estaban repartiendo puestos, uno quería ser jefe de la Fuerza Armada, el otro gerente de aduana. Y Jesús sabía todo eso. Y Jesús lo soportó por amor a nosotros. Se humilló a sí mismo. Todo esto porque el Señor Jesucristo vivió como un siervo para su gloria. Y cuando Pablo dice, imiten la actitud de Jesús, Él tuvo una actitud, una mente, manera de pensar, un despojo, una renuncia. En tercer lugar, la autorrenuncia de Cristo, más específicamente. Dice Filipenses 2:7, primera parte, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó tomando forma de siervo. Hay muchas cosas importantes en entender aquí. Cristo se despoja a sí mismo y eso fue un acto voluntario, motivado por la gloria del nombre del Padre. Hay una renuncia porque hay algo más grandioso que esto. Déjeme decirle, muchas veces la razón por la que somos tan apegados a lo que tenemos es porque no estamos viendo la oferta de Dios en Cristo Jesús. A veces nosotros creemos que lo que tenemos aquí es lo más grande del universo. Nadie renuncia a algo a menos que no encuentre algo superior. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos tan apegados a las cosas temporales? ¿Por qué vivimos tan apegados a la casita, al dinerito, a la salud? Porque perdemos de vista las cosas eternas. Esa es la razón. Hay más gozo en glorificar a Dios que en el disfrute de las cosas temporales. Una de estas está fallando. Jesús voluntariamente se despojó, motivado por la gloria del nombre de Dios. Motivado por eso. ¿De qué se despojó Cristo? Esa es la pregunta. Cuando dice el texto, Él renunció allá voluntariamente, se despojó a eso que está incluido. Dice el pastor Miguel en el libro, cuando el texto afirma que Cristo se despojó a sí mismo, no está hablando de dejar algunos de los atributos divinos a un lado, porque eso es imposible, Dios no cambia, Dios no puede dejar de ser Dios, sino de dejar a un lado la gloria que compartió con el Padre desde toda la eternidad. La satisfacción de Dios amando a Dios. Dios no nos necesitaba a ninguno de nosotros. Dios era perfecto en su comunión, la Trinidad. Jesús dejó eso para poder abrazar aquí y hacer posible nuestra salvación. Por eso en Juan 17, la oración sacerdotal, Él dice en el verso 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti,
con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Hay una palabra ahí que se traduce como gloria, que Jesús dice, glorifícame con eso. Cuando yo cumpla esta misión, yo quiero volver a disfrutar de eso ahí, que sí. Jesús se despojó de esa realidad voluntariamente. Dejó su gloria a un lado. Dejó la adoración que le ofrecían las criaturas celestiales. Dejó sus derechos y prerrogativas de lado para venir a representar al hombre como verdadero Dios y como verdadero hombre. Hubo una gran renuncia, un gran sacrificio. ¿Por qué dejar una posición privilegiada como esta para descender hasta aquellos que no sabrían apreciar su acto de renuncia y entrega? ¿Por qué? ¿Qué motivó a Jesús a una humillación tan grande? Es la perfección por la completa imperfección. Es ser adorado por ángeles perfectos para ahora ser adorados por hombres imperfectos, que el domingo dicen que le aman y el lunes pecan exactamente con lo contrario que Jesús murió. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Dice el pastor Miguel, esto es lo que hace su entrega tan extraordinaria. Esa es la actitud, la mente que hubo en Cristo Jesús y que tenemos que adoptar si queremos ser un siervo para su gloria. Termina la cita. Todo verdadero siervo debe aprender a renunciar a privilegios. Eso es incompatible. Yo no puedo perseguir gloria para mí y también para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestra satisfacción está en vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios. Dios es más glorificado cuando Él es el dador y nosotros los estimulamos. Necesitamos aprender a renunciar. Dice el pastor Miguel hablando de esto. No renunciamos como Cristo lo hizo, porque como criaturas somos seres egoístas y en nuestro egoísmo no pensamos en el otro. Y si lo hacemos no es para considerarlo como más importante que nosotros. No importa la manera como podamos crecer en esa autohumillación, jamás será como Jesús. Porque Jesús vino de lo alto para ser rebajado. Nosotros estamos en lo bajo. ¿Entienden? Nuestro problema no es que tenemos fe, mucha, sino que tenemos poca. Nuestro problema no es que disfrutamos a Dios perfectamente, sino que dudamos de Él. Jesús disfrutó eso perfectamente y se humilló. Entonces es una humillación diferente. Está ahí como motivación. Y finalmente, la abnegación de Cristo. La abnegación de Cristo. Dice que haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjenme graficarle un poquito esto antes de entrar en los detalles. Piensen por un momento en todas estas cosas. Jesús era Dios. Y Él dijo, por amor, no me voy a conformar con eso. Voy a ser un hombre. Y Él dijo, no me voy a conformar con ser hombre, me voy a hacer el más pequeño de los hombres. ¿Sabe dónde nació el Señor Jesucristo? En un establo, en un pesebre. Por más humilde que usted sea aquí esta noche, yo le aseguro que aunque sea nació en un hospital. Jesús ni eso tuvo. ¿Sabe lo que hizo? No me voy a conformar con eso. Decidió morir por los hombres, siendo inocente. No se conformó con eso, sino que eligió la muerte de cruz. ¿Saben quién moría en una cruz? Los perversos, los detestados socialmente. De ser Dios se hizo hombre. Se hizo el menor de los hombres. Murió por los hombres y muerte de cruz. La abnegación de Jesús.
Cuando Él deja el cielo, lo hace para encarnarse. Pero al hacerlo, no solo se hace hombre, sino que se hace siervo. Ahí está la idea. Jesús no descendió del cielo para ser jefe de la Fuerza Armada, sino para ser siervo. Él no eligió la mejor posición de los hombres, sino la menor. Eso es lo extraordinario de su humillación. Y todo eso por amor a nosotros. Es la idea. Dice el pastor Miguel, los verdaderos siervos no necesitan personas sumamente importantes a su lado para tener significado. Un siervo para su gloria está satisfecho en Dios. Ahí está la idea. Dios es su todo, Dios lo llena, Dios le da sentido a su vida, Dios es su identidad. Nosotros tenemos un vicio de fábrica y es que buscamos la aprobación de la gente. Pero en realidad, cuando Jesús muere en una cruz, lo hizo para darnos identidad en Jesús. Dios es todo lo que necesitamos. Alguien decía, Cristo más nada es igual a todo. No hay que agregarle a Cristo. Es una mentira el creer, soy cristiano, sí, pero necesito también raya en blanco. Usted lo llena con lo que usted quiera. Hay gente que cree que para estar contento un trabajito, Cristo más el trabajito, Cristo más salud, Cristo más quiero casarme, Cristo más lo que usted quiera. Eso es una mentira. Dios es todo lo que necesitamos. Todo lo otro es un extra. Así piensa un siervo. Si Dios nos bendice con algo, amén, pero no lo necesitamos. En Dios tenemos todo lo que necesitamos. Decía alguien que la grandeza de un hombre no está en cuántas personas tiene por debajo de él, sino a cuántas personas él le sirve. Él se halla deleite y grandeza en servir, no en ser servido. Dice Jesús, aprended de mí, ¿qué? Que soy grande, que tengo poder. Aprended de mí que soy manso, que soy humilde. Necesitamos ir a la escuela de Jesús. Necesitamos aprender la mansedumbre. Ahí están 4 elementos de la autohumillación de Jesús. Hubo una mente en Jesús, Él se despojó, hubo una autorrenuncia. Todo eso está incluido. Entonces, aquí está el texto, otra vez lo voy a leer. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos? No, Jesús es un ejemplo para nosotros. Está ahí para nuestra imitación. Meditemos en lo que ese sacrificio de Cristo significa. Es paradójico, como dice el pastor Miguel. Es extraordinario lo que Jesús hizo. Y nosotros debemos aprender de Él. Dios se encarna y muere en lugar del hombre. Dios en lugar del hombre. El dador de la vida perdió la suya. El inocente murió en el lugar del culpable. El juez tomó el lugar del acusado. El santo fue hecho maldición. Maldición significa pecado. El rey que se viste de gloria fue desnudado en una cruz. El Señor fue convertido en siervo. ¿Qué ejemplo tan grande y poderoso nos da Jesús? Él se autohumilló para su gloria. Dice el pastor Miguel entonces. Todo esto hizo el Hijo solo por la gloria de su Padre. Eso es lo que llamamos nosotros un siervo para su gloria. No vive para sí,
sino para aquel que le envió. Por eso, cuando el siervo entiende y acepta que su misión en la vida ha sido reducida a una sola cosa, la gloria de su Dios, a partir de ahí está dispuesto a dar su vida. El problema con nosotros es que aún valoramos nuestras vidas demasiado. Nosotros no creemos que es un buen negocio renunciar a nuestra vida y ponerla en la mano de Dios. Ese es el problema. Nosotros creemos que perdemos demasiado, que la renuncia es muy alta, que el precio que estamos pagando es exagerado. Ese es el problema nuestro. Y la idea es, estamos demasiado enfocados en lo temporal, en lo que se ve, lo que es pasajero. La única manera de cultivar algo así es pensar más en la eternidad. Pensar más en la eternidad. Ese es el capítulo 8. Ser un siervo para su gloria. Entonces, esta es mi recomendación. Mi recomendación es que si usted no ha leído el libro, en serio, yo le diría, búsquese ese libro. Y hay muchas verdades que están allí, no para ser leídas. Eso hay que rumiarlo. Y todo lo que yo he hecho en esta noche es tratar de desempacarle ese capítulo 8 con verdades muy profundas, pero hay más en el capítulo que nosotros no pudimos cubrir aquí. Nuestra oración es esta: Señor, danos un corazón de siervo, que podamos entender que eso comienza con una actitud como pensamos, que podamos entender que eso conlleva una renuncia voluntaria a cosas, y que podamos entender esto, que nuestra satisfacción no está en las cosas, sino en el Dios de las cosas. Dios es mejor que sus bendiciones. A veces estamos más enamorados de lo que Dios da que de Él mismo. Pero el siervo está saturado de Dios. No hay nada que pueda poner a sonreír más sus almas que la sonrisa de Dios. Debemos orar más. Señor, danos el corazón de Cristo.